¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a hacer un análisis de YPF. Este es un gráfico de largo plazo. Acá estamos viendo una compresión mensual, donde podemos observar un tipo de figura que es bastante interesante, bastante llamativa. La podrán reconocer aquellos que estén familiarizados con el chartismo tradicional, como figura de diamante. Esta figura suele estar relacionada con situaciones de techo en el mercado, y bueno, en este caso no fue la excepción. Se dio todo este movimiento bajista de largo plazo muy pero muy importante. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es interpretar este último movimiento, a ver si tenemos alguna señal que nos permita saber si esto es un movimiento ya finalizado y a partir de ahora estamos teniendo un cambio de tendencia, o podría haber alguna posibilidad de más baja. Esperemos que no. Lo que vemos acá son dos estructuras, si lo podríamos analizar, al menos el método que utilizo permite hacer esto. Vamos a llevarla a dos estructuras más simples. Si tomo la longitud total de ese movimiento y lo extiendo a la baja, podemos ver que el segundo movimiento se extiende un 100% más allá del primero, ¿no? Es decir, alcanza la misma longitud que tenemos por encima. Dicho de otra manera, podemos decir que toda esta estructura está perfectamente dividida a la mitad. Bueno, esto es un dato, no es el dato más importante, pero hay una zona acá que es reconocida y posteriormente el precio se vira al alza. Posteriormente lo que hacemos es trazar una directriz por acá arriba, y bueno, en caso de que ese nivel sea quebrado al alza, tendríamos una señal más que diría que esto puede estar cerca del cambio de tendencia. Por ahora no tenemos una garantía de que esto está cambiando de tendencia, y de hecho sí deberíamos prestar alguna atención a este tipo de movimiento. ¿Por qué? Porque esta estructura doble, como la estamos viendo ahora, también podría llegar a ser triple. No más que eso, pero sí podría llegar a darse el caso que este movimiento se trunque y, bueno, y nos dé una estructura similar a la baja, que no tiene por qué ser de la misma magnitud que las dos anteriores. De hecho podría dar un pico muy importante y luego comenzar a armarse para salir al alza, un movimiento que vimos, si ustedes miran el análisis del Standard & Poor's, que voy a dejar acá el link en este video. También observábamos una figura que en ese caso era triple, y que cuando se alcanzó el tercer movimiento, ahí sí yo decía que el mercado en ese momento podía estar girando al alza, y así lo hizo. En este caso lo que vemos es que tenemos en este primer movimiento de unión correctivo, acá vemos un 19% de suba, acá estamos viendo líneas que me filtran los precios máximos y mínimos, y acá estamos teniendo algo más del 20%. Hablando de las líneas, si nos vamos a la vela completa, esta última salida tiene un rango de cerca de un 60% aproximadamente. Acá también era una magnitud muy alta, es como lo vemos visualmente en esta línea. Si nos vamos a un gráfico semanal, ya si queremos más detalle, vamos a compresiones menores. Y acá también, bueno, acá podemos ir viendo esa magnitud un poco más importante, ahí ya tenemos esa
un 30%, y acá también podemos ver más o menos lo mismo. Lo que quiero marcar con esto, independientemente de los datos absolutos que tenemos acá, es que una salida fuertemente alcista, como había en este caso, no nos garantiza que esto ya esté cambiando de rumbo, sino que, bueno, son datos que son muy, muy importantes, hay que tenerlos en cuenta, más aún cuando teníamos acá una figura de suelo muy, muy interesante. Y bueno, como les decía, ahora lo que tenemos como referencia es esta guía, esa directriz superior, que veremos si puede llegar a ser quebrada o no. Falta bastante, acá en precio estamos hablando de que desde los precios de hoy al quiebre tendríamos entre un 15 y un 20% de suba todavía. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa. Por lo pronto, y para el corto plazo, acá lo que tenemos que superar es ese punto, esa zona de resistencia que podemos ver ahí. Acá estamos en un gráfico semanal. Si nos vamos a un gráfico de un día, para tener un poco más de claridad, bueno, lo mismo. Es una zona que ha sido testeada en un par de ocasiones como resistencia. Ahora pareciera estar quebrándola. Habrá que ver qué pasa en el día de hoy. Bueno, o sea, lo que tendríamos que descartar es que este movimiento no lo podemos hacer hoy. Lo que lo que tenemos que descartar es que este movimiento no sea similar a este movimiento y que el precio una vez más se trunque y fundamentalmente que no quiebre este doble suelo que teníamos acá. Esto es un análisis podemos decir, de mediano a largo plazo, ¿no? O sea, si queremos el detalle más micro, tendríamos que ir a compresiones muy menores, medir qué tipo de retroceso tenemos en esta zona, etcétera, etcétera, tomar una serie de determinaciones más para el día a día. Como les digo, en la visión más macro, todavía no estamos exentos de una continuación bajista, pero bueno, las señales son muy buenas. Por otro lado, para el muy corto plazo, la verticalidad de esta suba tampoco es eh, para ponerse muy optimista, porque es probable que en algún momento tengamos algún tipo de toma de ganancia, y la zona en la que se encuentra el precio en este momento, bueno, podría llegar a preocupar un poquito. Ojalá esto se mantenga con un leve retroceso, tal vez reconociendo algún punto intermedio, y tome la fuerza necesaria como para ir a quebrar esa directriz de manera ya permanente. Así que bueno, habrá que estar atento a lo que pasa en las próximas ruedas, y espero que les haya resultado interesante el análisis. Les mando un saludo y será hasta la próxima.